Sí. Eh, la vez pasada vimos no todos estos tópicos y esto hay que aclararlo porque se va viendo en todo el transcurso de la lección lo que es el dar, el ahorro, el contentamiento, la deuda, los gastos y lo que es el presupuesto. Deberían estar en azul y la amarillita. Pero los tópicos principales son la importancia del dinero en la Biblia, los casos de aplicación, que lo vamos a ver luego, el autoexamen, la estrategia espiritual y la estrategia financiera. La vez pasada recorrimos los tópicos con respecto a por qué la Biblia habla tanto del dinero. Por ahí hay una estadística que son alrededor de 2200 veces que el dinero se menciona. Cristo habló mucho más del dinero en sus parábolas que cualquier otro tema. Hay 16 parábolas de las 38 que hablan del dinero, y esto es un breve repaso de lo que iniciamos viendo la vez pasada. Uno de cada 10 versos tratan sobre la administración de los tesoros. Entonces lo que quiero que vayan meditando es con respecto y en especial al contentamiento y al verso que creo que si lo pongo así, Mario, se me quitan cosas. Segundo, ahí está. Ajá. Sí, ya. Les decía que el contentamiento debe estar siempre con respecto a lo que es el manejo del dinero. Tenemos varios versículos o muchísimos versículos, como les acabo de mencionar, más de 2200, los cuales obviamente no vamos a estar revisando, pero voy a hacer un adelanto rápido hacia donde quedamos la última ocasión, y fue con respecto al déficit. Denme un chancecito. Al déficit financiero, pero quiero detenerme con respecto a este punto que estoy mencionando seguidamente, que es el contentamiento. La palabra viene de autarques y económicamente existe un término de autarquía, que lo habíamos repasado, es como que si Costa Rica, si Costa Rica produciera todo lo que consume, no necesita de entes externos, eso en economía se conoce como autarquía, o sea, una situación autárquica. El contentamiento que la Biblia habla, de ahí toma la palabra, la economía, que es autarques, que es esta que vemos ahí, es una independencia. Definitivamente el contentamiento con lo que tenemos o incluso lo que no tenemos debe ser una confianza en la providencia del Señor. Repasábamos y mencionábamos la vez pasada que la situación que tengamos al día de hoy, lo que tenemos en el día de hoy, es mera y únicamente voluntad del Señor. Entonces, es la providencia del Señor que nos da o nos quita lo que no tenemos o lo que tenemos. Entonces, el énfasis tiene que estar durante esta sesión sobre el contentamiento y requiere de aprendizaje, y eso lo estábamos viendo con respecto a un verso. Decía Pablo cuando estaba encarcelado que él estaba satisfecho o estaba contento con poco. Él estaba escribiendo esas cartas desde la cárcel y estaba en una absoluta dependencia del Señor. Quedamos en la raíz del déficit. Entonces, prácticamente, el déficit viene a ser el balance entre lo que tenía y lo que debo. Si yo tengo 10 y debo 20, tengo un déficit de 10. Prácticamente ese es el déficit a nivel de concepto. Pero la raíz del déficit, ahora a nivel bíblico, vamos a hablar de que la vida consiste en los bienes. Esto es sarcásticamente. Entonces, el materialismo es parte de mi déficit. Quiero decir, yo soy deficiente en finanzas o económicamente hablando porque soy materialista. También porque soy descontento, estoy en un descontentamiento y automáticamente en un déficit. Sí. Vamos a ir a este verso que para mí es el verso clave de estas sesiones, que es Lucas 12, el verso 15.
Jesús hablando y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto debe ser clave, hermanos y amigos, porque el mundo, mencionaba la sesión pasada, de este lado del mundo nos seduce, como lo quieran ver, pero de este lado del mundo estamos siendo seducidos, aún no somos perseguidos como el otro lado del mundo, pero de este lado el enemigo nos seduce por materialismo, por emociones, por deseos que convertimos después en necesidades y posteriormente caemos en descontentamiento porque veo que aquel sí tiene lo que yo quisiera y automáticamente le reclamamos a Dios su soberanía de la provisión que nos da y consecuentemente caemos en una deuda, que es el punto, un déficit, que es el punto final. Aquí nos dice este verso, guardaos de toda avaricia, es una advertencia que Jesús nos está dando y nos explica por qué. La vida del hombre no consiste en los bienes que tienen y ustedes pueden mencionar junto conmigo ejemplos vastos de conocidos, incluso hemos caído en ese pecado también, nosotros mismos, familiares, compañeros de trabajo, que desean material, el materialismo. Y con respecto a esto avanza, es cada vez más sencillo desear cosas que no son necesarias. Simplemente entra usted a la red social más conocida de Facebook, porque usted hizo una búsqueda anterior a, qué sé yo, periódicos del día, y ya el mismo algoritmo de Facebook te está mencionando periódicos a conseguir, etcétera, o cosas así. Busca algún electrodoméstico, algún electrónico, y ya empieza la seducción, y empieza a compararse, y que ya decía un conocido, que ya salió un nuevo teléfono al que yo tengo, entonces ya inmediatamente ya empieza como a verse feo, se pone lento, y ya la pantalla no es tan grande, entonces empieza ese deseo de lo que no es una necesidad. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso el Cristo nos habló tan claro que la vida no consiste en los bienes, pero lo contrario es el materialismo. Hay que tener muy claro este punto de la necesidad versus el deseo. Aclaro, el materialismo es esa actitud, la actitud, que dice que yo puedo alcanzar, aunque sea un poco de plenitud, obteniendo cosas, logrando acumularlas. Es creer incluso que las posesiones que yo tengo me definen, dicen quién soy. Yo tengo que andar carro X porque yo tengo un puesto X en el trabajo, entonces yo no puedo menos de eso. Eso es materialismo. Yo necesito tener X ropa o ponga el bien que quiera, creyendo que ese bien lo define como valor. Cuando acabamos de leer la advertencia del Señor, la vida no consiste en los bienes que tenemos, ¿verdad? Perdón. El descontentamiento es un desafío a la soberanía de Dios, porque yo estoy cuestionando la situación que me tiene. O sea, el Señor es soberano, Él es dueño de todo y Él sabe por qué nos tiene en X o Y situación. Al yo estar descontento, yo caigo en esa práctica y estoy yendo en contra de la soberanía del Señor. Yo he querido, y en pocas palabras está diciéndole a Dios que yo considero que mi plan materialista es mejor que lo que Él me está dando. Entonces, el Señor nos ayude a confesar apropiadamente estos pecados de materialismo o de descontentamiento. Tal vez vamos a leer Filipenses 4:10. Pensando en el subtítulo que está a la parte de descontentamiento, es como me siento, depende de lo que tengo, y escuchemos lo que dice Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Prácticamente Pablo no reclamaba que la gente no me está cuidando, qué barbaridad, yo prediqué allá y acá, fundé, etcétera, y no me quieren. Él simplemente dice, ok, gracias al Señor que les proveyó una oportunidad para ayudarme. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo en cuanto al contentamiento en este punto. A razón del déficit es la deuda más otros males. El déficit, el yo no tener algo, empiezan a generar también en nosotros preocupaciones extras, frustraciones, congojas. Si está casado puede incluso tener problemas con la esposa, incumpliendo su mandato de cuidarla y amarla.
poniendo tensión en la familia, comprometiendo incluso la familia. Incluso el déficit me da también o provee oportunidad para que yo me enoje con familiares. Un ejemplo, no aplica en la deuda propiamente, pero un ejemplo que me pasó hace mucho, uno de mis mejores amigos me pidió 150,000 colones para una prima, una cuestión. Yo le dije que mejor se los regalaba porque no preferiría prestárselos, porque su condición de vida no me daba a mí a entender que me los iba a pagar. Y para yo evitar ese tema, yo le dije, mejor se los regalo. La respuesta de él, no me preste nada. Entonces, cosas así. Yo preferí conservar la amistad regalando 150,000 colones, que tampoco se los iba a dar así. Pero el punto era que yo sabía que iba a poder entrar en un problema con él, eventualmente. Ahora, déjeme revisar aquí. ¿Por qué se endeuda la gente? Esto es en la parte del déficit que vimos en el último punto. Evidentemente, usted entra en deuda si excede su capacidad de gasto. Quiero decir, si recibe 100 y gasta 120, está excedido 20 y está comprometido al 100%. Entonces, una de las formas más sencillas que nos excedemos en los gastos es no medir. Yo particularmente trabajo en un área de métricas y análisis. Entonces, yo uso el dicho que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no cambia. Y si no cambia, sigue igual y peor. Entonces, hay que medir, o hay que saber en qué se va la plata. Hay muchos casos que la gente no sabe ni cuánto le entra, ni cuánto se le va. Es típico que uno pregunta, ¿pero cuánto recibe? Ya hay como tanto. No, tiene que saber cuánto recibe, exactamente. De lo contrario, va a gastar excesivamente. Si tuviera un tope de gasto, ¿verdad? Que no puede ser el 100%, si tuviera un tope de gasto, si tuviera un tope de gasto, puede saber cuándo ya va acercándose al exceso y volver a los puntos que hemos repasado. La deuda está definida como el dinero o propiedad de una persona que está obligada a pagarle al otro. La deuda incluye aquel dinero, por ejemplo, que se le debe a tarjetas de crédito, y esto no solo la plata que ha gastado de la tarjeta de crédito. Y aclaro este punto, cuando usted solicita o le regalan o le ofrecen una tarjeta de crédito, el monto total de la tarjeta es deuda. Incluso si usted saca un estado de la SUGEF, ya tiene menos la cantidad de la tarjeta de crédito para pedir un préstamo a un ente bancario. Entonces, ese total de monto de la deuda, de la tarjeta, aunque no lo esté gastando, ya es deuda. Entonces, ahorita hablamos de las tarjetas de crédito. Puede ser también a préstamos de bancos, dinero prestado a familiares, hipotecas, etcétera, etcétera. Las facturas que recibimos regularmente, como los recibos mensuales de la luz, no son deudas si se pagan a tiempo. Esos son gastos fijos. Obviamente, vuelvo al punto de la medición de no excederse en gastos. Si usted sabe que gasta regularmente X cantidad de dinero en electricidad, pues procure mantenerlo, pero sabe entonces que tiene un gasto fijo de electricidad. La deuda también viene a razón de compras significativas, pueden ser positivas o negativas. Como dije al inicio, pueden ser deudas porque me definen como valor o porque realmente las necesito. ¿Verdad? También hay deudas que la gente entra en compromiso por situaciones pecaminosas que hemos visto en la lección pasada y que vamos a repasar aquí. Compromisos que adquirieron de una manera insensata. Eso los ubica en una posición incómoda y vuelve al punto que trae frustración, enojo, ira y va a ir en contra del descontento del Señor, porque justamente por las decisiones pecaminosas el Señor ha provisto esa situación actual para que nos arrepintamos. Situaciones imprevistas, esto es, lo puse entre comillas, porque si sabemos en qué, no van a ser imprevistas. Si sabemos en qué podemos gastar, y hay un apartado en estas sesiones sobre presupuesto, no deben ser un imprevisto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente no estamos destinando un X porcentaje del ingreso a situaciones imprevistas, porque justamente no las hemos tenido, pero deberíamos contemplarlas como si las tuviéramos. Y si ese dinero por X o Y situación no se utiliza, tiene un ahorro. Ahí está separado entre lo que son deudas ilegítimas y deudas legítimas. Vamos a entender un poquito de esto, sin antes leerles Romanos 13:8, que es muy tajante: no debáis a nadie nada.
¿verdad? En Proverbios 22 también vemos por qué el Señor habla tan directo sobre las deudas y nos dice, Proverbios 22, 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ojo, cuando estamos endeudados, la Biblia nos llama esclavos de aquel acreedor. Y mientras más nos endeudamos, más somos esclavos del acreedor o los acreedores. No poseemos una libertad total ni la discreción de decidir en qué gastar nuestro dinero porque estamos legalmente comprometidos a saldar esas deudas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la persona que está comprometido sus deudas a tope no se cree que está en deuda y sigue gastando. Vamos a verlo en una situación muy macro, el país. El país cree que puede gastar a manos llenas y más bien adquiere préstamo y paga los préstamos con préstamos. Entonces el déficit que está generando es bastante alto, pero no vamos a entrar en situación política. Las deudas, al tenerlas, suponen un cierto futuro. Un segundo. Perdón, el mismo error de la vez pasada. Las deudas nos suponen un cierto futuro. Cuando nos endeudamos, y aquí entra un pecado de orgullo, estamos suponiendo que en el futuro vamos a tener suficientes fondos, y cuando digo suficientes fondos, para pagar las deudas es que vamos a ser perpetuos trabajando, incluso vamos a ir recibiendo más dinero o ajustando a que puedo conseguir más cosas, y no está malo el querer ambicionar nuevos puestos de trabajo, cosas así. Lo que sí está equivocado es desviar esos ingresos al materialismo o las deudas. Recuerde que nos convertimos en esclavos de nuestro acreedor. Entonces, al tener esa deuda, decimos como, de por sí, ahí viene el bono, ahí viene el aguinaldo, ahí viene el salario, una estrita por acá. Creemos que somos mejores que Dios sabiendo el futuro y decir, yo igual con eso la pago. Entonces, planeamos continuar en nuestro trabajo, usted no sabe, solo Dios lo sabe, si puede caer en una crisis de salud que le impida recibir el total porcentaje de su ingreso, o como estamos en este país lleno de empresas extranjeras que simplemente cierren y se van y listo, se acabó el tiempo de vacas gordas. Creemos que nuestros negocios o inversiones nos van a traer ganancias y aquí hay que ser muy cuidadoso con las inversiones, justamente porque confiamos, como la Biblia dice, no confíes en las riquezas, confiamos en que esas inversiones nos van a dar la retribución. Hay elementos y hay mecanismos de asegurarlas, pero nosotros conocemos el caso de, por ejemplo, el Banco Anglo, estaba todo seguro por el Estado y desapareció. Asimismo, la deuda, el ahorro de muchas personas. Entonces, la deuda supone un cierto futuro y nos hacen creer un poquito más allá de la sabiduría de Dios al hacernos creyentes de que vamos a poder sufragar todo por la situación que yo tengo ahorita. Eso es bastante orgulloso porque dependemos de la providencia del Señor. Santiago 4, 13, 15, creo que ya lo hemos leído bastante, pero supone que van a hacer una actividad el día de mañana, van a generar X y Y dinero, y al final, ¿qué es vuestra vida? No sabéis del mañana, vuestra vida es neblina. El Señor se los está diciendo, no supongan el futuro, y nos lo está diciendo. Entonces, hay que ser muy cautos con eso. No significa entonces que saliendo de aquí a despilfarrar el dinero, porque también eso es otro pecado, ¿verdad? Que el Señor nos manda a administrar lo que nos ha dado. Ahora bien, ¿cuándo podemos endeudarnos? Porque vimos que al inicio que decía deudas ilícitas y deudas lícitas. ¿Cuándo nos podemos endeudar? Bueno, la Escritura no habla mucho acerca de endeudarnos, justamente porque más bien no nos llama a no endeudarnos, pero por su contexto, al día de hoy hay necesidad, incluso en algunas ocasiones, de deuda. Este apartado también me baso en un libro de Larry Burkett, que dice Su dinero cuenta, y de Andrés Panasiuk, de un libro que se llama Cómo llegar a fin de mes. El autor opina que podemos deber dinero por nuestra casa, nuestro negocio o la vocación, siempre que se cumpla uno de los 3 siguientes puntos. Que lo que vamos a comprar sea algo que tenga el potencial de incrementar su valor, o lo que conocemos como plusvalía, o que produzca ganancia,
que el valor del objeto sea igual o exceda la suma que debemos por él, ya lo explico, y que la deuda no sea tan alta que su pago ponga una presión innecesaria en el presupuesto. Ojo, aún cumpliendo estos tres requisitos, es mejor saldar la deuda antes del tiempo previsto. Eso involucra un sacrificio, ¿verdad? No tenemos certeza de que ese bien vaya a mantener su valor, a pesar de que buscamos un bien que mantenga su valor, pero igual no tenemos la certeza, ni que vamos a conservar los ingresos. Nosotros podemos perder un empleo en cualquier momento, si el Señor así lo quiere. Por tanto, siempre es buena idea ir haciendo abonos extraordinarios. Los tres puntos, los repito, que lo que compremos genere plusvalía o genere ganancia. Vamos a decir, por ejemplo, una deuda lícita que ahorita detallamos es una casa que esté en condiciones básicas para que no invierta tantísimo en la remodelación, si es que hay que hacerle. Esa casa usted la compra en un valor y con el tiempo, normalmente por factores de diferentes variables, ubicación, cosas que crecen alrededor, etcétera, va a ir aumentando su valor con el tiempo y eventualmente usted va a venderle y va a generarle una ganancia, siempre y cuando reste todos los intereses más el capital y lo que le quedó, ya. Pero necesita otra casa para vivir, ¿verdad? Ahora, que el valor del objeto sea igual o exceda la suma que debemos poner, se refiere, por ejemplo, a que usted debe conseguir algo con una prima superior para que cuando no pueda pagarlo al venderlo, se sienta tranquilo de que lo que le dio la ganancia de esa venta saldó la deuda y usted no debe nada, ¿verdad? Y que la deuda no sea tan alta que su pago ponga presión innecesaria. En este punto, aquí hay un banco que presta dinero para hipotecas a 40 años por el 100%. Sume su edad actual más 40 años, alguien de su familia va a tener que terminar pagando esa deuda. Entonces no es sabio coger para una hipoteca, y podemos después ver esquemas, exceso de plazo, porque sí, al inicio el pago va a ser muy laxo, muy bajito, pero ese pago, el 80-90% es intereses. Y ahorita les enseño un modelo de qué puede pasar con intereses medios en un plazo extendido y su pago. Pero antes, revisemos el mercado de tarjetas de crédito, y esto es un poco de información que quisiera darles. Esta es una estadística extraída del Ministerio de Economía, está hasta abril del año pasado. Sin embargo, el escenario no dudo que sea muy similar. ¿Qué es lo que dice? La cantidad de emisores de enero a abril es el mismo, no ha variado. Puede que hoy haya un par más o un par menos, pero son 31 emisores. De esos emisores emiten 462, y estoy fijándome en abril 2018, 462 tarjetas o tipos de tarjeta, o lo que ellos le llaman plásticos. Esos plásticos en circulación hay 2.7 millones. Nosotros somos 5 millones. Un porcentaje de 25% no tiene mayoría de edad, no puede tener tarjeta, entonces vamos a decir que en esta sala el 95% tiene tarjeta de crédito, según este número. Los millones de colones de saldo de deuda es de 1.2 millones, eso es lo que la persona está en saldo. Y la morosidad de 1 a 90 días excede el 9.21%, ese es el interés que está cobrando en ese plazo. A más de 90, está 4.2, pues entran arreglos de pago y cosas así. Ahora, un poquito más de números. Esta es la cantidad de plásticos versus los titulares. Lo que aquí se dice es la cantidad de tarjetas en colones y su deuda según el interés. Entonces, el pico es la mayoría de las tarjetas se ubican entre un 40 y un 50.4 de interés. Si usted tiene una tarjeta de 100,000 colones, su deuda puede llegar al doble, si la debe toda, sin pagar el capital. En dólares anda parecido, y eso es explosivo con respecto a la variación del tipo de cambio. Entonces, si hoy está en 500, mañana está en 600, todavía debe más con respecto a... El monto promedio, y esta es la estadística del Ministerio de Economía también, es de deuda en colones de 432,000 colones, eso es a nivel de todas las 2.7 millones de tarjetas, de personas con tarjetas, deben en promedio 432,000 colones, y la tasa promedial de interés es de un 50%. Entonces, al año, si usted gasta los 400,000, tiene que pagar 216,000 colones. Entonces, en 5 años, usted
tiene un interés pagado de 1.080.000. Esto es fuera del saldo de la tarjeta, o sea, del grueso de lo que te prestó. Lo que ganaría si usted invirtiera ese mismo valor en un instrumento económico, como un certificado a plazo, un bono de gobierno, cosas así, con un interés bajo, es de 1.2, casi 1.3 millones en los 5 años. Y la deuda, si financia los intereses, viene a ser de 3.2. Esto es el equivalente a tener esa deuda solamente dando vueltas. A 5 años yo he pagado en tarjeta 3.2 millones. Entonces, el número uno lo ve muy grueso y dice, no, 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 no. Pero hay personas que tienen ese tipo de deuda. Los bancos les interesa el mes a mes, no les interesa prestarle $20,000 en una tarjeta, a ellos les interesa el mes a mes. Y, como decíamos antes, lo que tengo me define el valor, lo cual es un pecado. Si yo ando con una tarjeta de $20,000, entonces consigo cosas equivalente a lo que creo que tengo. Pero eso es una ilusión y es un pecado. Entonces, con respecto a la hipoteca, se supone que la hipoteca o la casa es un bien que normalmente va a ganar su valor conforme pasa el tiempo. El carro, no. Y eso es, lo sabemos, ¿verdad? Uno dice, lo sacó de agencia, ¿para qué? Lo arrancó y ya tiene 20% menos. Incluso llega hasta un poco más, casi el 30% de el llavazo. Ese carro te costó 30% menos solo por olerlo rico. Ya venden la esencia de carro nuevo, entonces la puede poner al carrito. Muchas veces, de nuestra ingenuidad y confianza en nosotros mismos, conseguimos el carro y tiene que ser el del año, porque yo no puedo menos. Ese orgullo predominante de que, porque si yo ando uno viejito, ¿qué van a decir? No, no, no. O si no ando ninguno, yo tengo que andar un carro. En este país, los impuestos de importación del carro, que se traducen al final al precio, si es del año, es equivalente a un 45% del valor del carro que se pagó en aduana. Eso los primeros 5 años del año en curso hacia atrás. De 5 años hacia 10 años, el carro tiene que pagar un 73% de interés, de impuestos, y más allá, un 80%. Entonces, los carros nuevos son bastante caros en este país. Ahora, llegamos a comprar el carro nuevo, pero automáticamente lo que hacen las empresas automotrices es poner una cuota que le llaman burbuja o balloon, que entonces tiene un pago mínimo por mes de $300 o $250, le ponen seguro, se siente tranquilo, porque puede pagar por $200, $250 por 8 o 9 años. 8 o 9 años ese carro, al final usted paga mucho menos, mucho más de lo que le costó, alrededor de 3 veces. Entonces no vale la pena, y esta es sugerencia mía, no vale la pena conseguir un carro del año. Incluso se nos dice en la calle que es mejor comprar un carro ya amoldado, ya estirado, ¿verdad? Sí es bueno buscar un carro que esté bueno, si lo necesita. Ojo, el carro al comprarlo no va a ganar valor, va a perder valor. Ya solo traspasarlo, ya ahí perdió valor. Ya solo andarlo, ya pierde valor. Tiene que gastar en gasolina, tiene que gastar en mantenimiento, en llantas, en los cambios regulares. Si lo lleva a la agencia, todavía tiene que gastar mucho más. El marchamo, que aquí es una exageración, RITEVE, que ahora puede salir de sorpresa. Son muchos factores que el valor inicial, que es el que nos vende la automotriz, no lo consideramos inmediatamente. Si usted conversa con y espero que no haya nadie que venda carros aquí, nos puede dar consejos de cómo negociar con el que vende carros, dejémoslo ahí. Entonces, el carro por sí solo no es una necesidad, es un deseo, a menos que le vaya a generar dinero a tal punto que el desgaste del vehículo usted lo logró comprender en lo que le generó. De lo contrario, es un gasto. Los gastos corrientes del carro. Ahora, con la casa, muchas veces vemos solo la puerta, la llave y todo lo bonito que se consiguió. Pero también están los impuestos municipales, que son trimestrales, el mantenimiento regular que requiere una casa, los desperfectos, los imprevistos, los arreglos. Por eso digo que los imprevistos no son imprevistos. Compró una casa, algo le va a pasar a esa casa. Compró un carro, algo le va a pasar a ese carro. Entró a un trabajo, algo le puede pasar en ese trabajo. Entonces, todos esos imprevistos deben ser previstos. Ojo, sobre la hipoteca, mayor riesgo en casos que las tasas de interés son variables. Muchas veces los bancos juegan con eso y te ofrecen los 2 primeros años una tasa de X. Y después de eso, como se acostumbró a pagar poco dinero, corrió el mes 25 y usted está llamando de una vez al banco. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero eso era previsible. Entonces, por ejemplo,
En este caso, ya lo paso. Peor aún si su ingreso, y esto hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, si su ingreso es en una moneda diferente al préstamo, pague ese préstamo lo más rápido posible y coja uno en su moneda de pago, de salario. Es lo peor que puede pasar. Y los carros, todos en las agencias se venden en dólares, obviamente, porque ellos pagaron todo, su compra en dólares, su importación en dólares, lo venden en dólares. Y si usted quiere pagarlo en colones, no te aceptan una deuda en colones, simplemente no se la aceptan. Entonces, depende de la moneda que usted recibe de su ingreso, así consiga las deudas que son lícitas. Para un préstamo, y esto es un ejemplo, para un préstamo con tasa fija al 11%, que es más o menos lo que anda, puede ser un poco menos, de la tasa del Banco Central, los montos a reembolsar con una tasa conservadora, asumiendo que no vaya a aumentar en el tiempo, o sea, estamos cogiendo un préstamo fijo a X plazo, estos son los valores que se tienen que pagar de la deuda. Entonces, los primeros 5 años usted pagó la deuda, digamos a los 5 años, pero pagó un 142% de lo que pidió. Si lo coge a 10 años, va a pagar un 194% y así consecuentemente. Entonces, una de las tasas más atractivas que ofrecen los bancos estatales y bueno, privados también, es la de 30 años. Usted va a pagar 4.5 veces lo que pidió en un plazo de 30 años. ¿Verdad? Recordemos el verso que nos hacemos esclavos de nuestro acreedor. Son 30 años de esclavitud en deuda hacia un ente X y va a pagar lo que pidió 4.5 veces. Pongámoslo en plata, si usted pidió 40 millones por 4.5 veces, ese número, usted dice, ¿cuándo recibo yo toda esa cantidad de dinero? Pues la tiene que pagar. ¿Se me acabó? 5 más. ¿Ah? Algo de esperanza. Que el Señor venga antes. Si el Señor viene, se quedó esa deuda aquí. Eso terrenal. Que la polilla se encargue. Bueno. Ok. Bueno, la nota noble viene a ser aquí el ente de sabiduría, lo que son los gastos. Yo clasifiqué 5 gastos, pero puede que alguno considere menos clasificaciones. Entonces, entendiendo esto, muchachos, podemos tener más confianza y más exactitud de qué el Señor nos manda hacer con nuestro dinero. Pero sí, mantengamos el concepto de que la vida de nosotros no depende de las cosas que tengamos. Entonces, muy bonitas las Biblias, muy caras, pero tampoco depende de eso, ¿verdad? Hay gastos que son obligatorios, y ahí está la definición, los que tienen un importe mensual fijo. Usted sin esos gastos, usted no puede dejarlos de pagar. Y el no dejarlos de pagar, o dejarlos de pagar, lo va a someter a otro tipo de presión. Entonces, son aquellos gastos que usted no puede dejar de pagar. Si tiene una hipoteca, la hipoteca, porque si no la paga, el banco el día 1 ya está molestando. O el alquiler, usted necesita un lugar donde vivir. Los préstamos automáticamente van a implementar más presión. El ahorro debe ser un gasto obligatorio. Muchas veces cometemos el error de que hacemos el presupuesto, los que lo hacen, y lo que sobra, que nunca sobra, es el ahorro. Entonces, si sobró algo, mira, comidas afuera. Y se fueron a comer afuera y no ahorraron nada. Aún sean 1000 colones de ahorro, es plata que no es suya hasta cuando la necesite de verdad. Entonces, el gasto obligatorio de ahorro es importante. Gastos necesarios, aquellos que podemos reducir, pero no eliminar. Por ejemplo, transporte. Yo, de nuevo, ya les dije, trabajo midiendo, entonces para mí sale más barato viajar en carro al trabajo que en bus o en taxi. Mi kilómetro cuesta 63 colones, ningún bus me da, total son 600 colones, y el bus me cuesta 1300, entonces no me sirve, y eso metiendo los gastos de mantenimiento, no me sirve el bus, porque mi trabajo queda muy cerca. Pero puedo entonces buscar otro método, bicicleta, que me haga reducir ese gasto. Entonces, los gastos necesarios, aquellos que pueden reducir, pero los necesita igual. Por ejemplo, la comida. A veces, entonces, si ese mes no puede comer tibón, va a comer ese que brinca, come bistec popular, 2.000 el kilo, compra bistec popular. La proteína le ingrese. No puede comprar bistec, hay frijoles.
Pero entonces hay opciones. Gastos imprescindibles, parte de los que no son necesarios, como unas vacaciones, salir a comer o al cine, y nos referimos a aquellas extras que se pueden eliminar en caso de que no se llegue a fin de mes. Entonces todo eso hay que considerarlo. El Señor también nos ha dado sentimientos y podemos divertirnos, pero no significa que para divertirnos yo me endeudo, y hay planes de vacaciones lindísimas, a lugares hermosísimos, pero significa una deuda. Disfruta 5 días y pague 5 años. Entonces no tiene sentido. Gastos predecibles, bueno, los que tenemos hijos, apenas nació, algún día va a ir a la escuela, al colegio, a la universidad, y esa plata no la va a producir solita. Hay que ir haciendo esos ahorros, hay que ir guardando ese dinero. Conversaba con algunos hermanos y un familiar enfermo, nadie lo quiere cuidar, alguien tiene que hacerse cargo, entonces ese viene a ser un gasto predecible. Y los impredecibles es aquellas salidas de dinero que sucederán pero no se saben cuándo. Ejemplo, una enfermedad, una muerte de un familiar, el daño del vehículo, viajes de urgencia y ayuda a un familiar, por ejemplo. Vamos a hablar un poco de esperanza. ¿Tengo chance? ¿Tengo chance? No. ¿No tengo tiempo? Sí. Bueno, sí. Los tipos de gastos ordenados, ahora sí. Los obligatorios de este lado, los necesarios. Estos son algunos ejemplos generales, ¿verdad? Yo puse obligatorios deudas allá con 2 asteriscos, porque es cualquier tipo de deuda que usted tenga, cualquiera. Piense también que si no la paga va a ejercer presión en alguno de los otros tipos de gasto. Los necesarios, y esto es lo básico: alimentación, agua, luz, teléfono, gas, el que tenga gas. Si aplica mantenimiento, por ejemplo el del carro, si no le da mantenimiento, vence la garantía y tiene problemas después. No imprescindibles, vestimenta. Usted no tiene que estar consiguiendo ropa siempre, no hay problema con eso. El televisor por cable, ya con el celular es suficiente en muchos casos, pero son cosas que pueden, en caso de reducir, por una necesidad de urgencia, reducir sin ningún problema. No va a pasar nada si usted no se corta el cabello, si cancela la suscripción de no sé qué periódico se puede recibir, déjese en la barba larga. Las actividades sociales, no pasa nada no asistir a algo que me va a involucrar un gasto de camino, tengo que pagar un taxi, tengo que gastar en el carro, ir a llevar X regalo, cosas así, son imprescindibles, entonces es importante quitarlas. Mi esposa sumó, y también, bueno, algunos saben, ella es economista, ahora es ama de casa, y ella sumó su gasto de café diario anual. Dejó de comprar café, simplemente dejó de comprar café. Porque si usted lo suma, o sea, es muy bonito, y la maquinita, y 600, en el caso más barato, 800, 1000, depende de dónde esté, súmelo por las veces del mes, y esa plata la está desperdiciando, ¿okay? Es un lujo, en ese caso. Ahora, el pastor Alex me está viendo cruzado, yo sé que el café es necesario, pero tiene que bajar en algunos otros gastos. Los impredecibles son los gastos médicos. Usted puede que le pase algo, entre a un hospital privado y por urgencia, tiene que salir. De donde es mi esposa, no le dejan salir si no paga. No le dejan entrar si no paga. O sea, puede pasarle cualquier cosa. Los arreglos de la casa, usted no sabe qué le puede pasar a su casa, menos si no le da un mantenimiento preventivo. Entonces puede pasar cualquier cosa que implique un gasto muy alto. Otros predecibles, los cumpleaños se predicen. Todos sabemos cuándo cumple la amiga, la esposa, el familiar, etcétera. Prepárese para esos regalos si tiene que llevar o si se ve comprometido a llevar. Aniversarios igual, esposos, no se olviden del aniversario. La ayuda de los padres, el diezmo y las ofrendas, y la educación. Puede ser incluso, y esto lo vimos antes, si usted, para generar más dinero, y vuelvo al punto de que no es malo ambicionar una posición nueva y demás, pero para poder llegar o lograrlo necesita una educación extra, eso tiene que ser un gasto que sea predecible. Una especialización, una certificación X, todo eso que puede ayudarle a generar más dinero tiene que estar en ese tipo de gastos. Ya. Bueno. Quedó la nota de esperanza. Espero en la otra sesión, ahora sí, hablar del ahorro para que entendamos un poquito más.